Para vivir según esta ley, tienes que comprender sus principios. En primer lugar, debes darte cuenta de que hay algo dentro de ti que necesita ser liberado. Después, debes darte cuenta de que tú, el que percibe que el lío está saliendo a la superficie, eres distinto de lo que estás experimentando. Tú lo estás percibiendo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es ese perceptor? La clave es ese espacio de conciencia centrada desde el que te das cuenta de la percepción. Ese es el asiento del testigo, el asiento del sí mismo. Ese es el único lugar desde el que realmente puedes soltar. Digamos que notas que algo te impacta en el corazón. Si sueltas y te mantienes en el asiento de la conciencia, lo que percibes pasará. Si no sueltas y en cambio te pierdes en los sentimientos y en los pensamientos agitados que afloran a raíz de ello, esas energías te absorberán en una secuencia de sucesos que se desarrollarán tan vertiginosamente que te será imposible saber qué fue lo que te impactó en primer lugar. Si lo sueltas, notarás que la energía que ha sido estimulada en tu corazón funciona como un imán. Es una fuerza atractiva de extraordinario poder que absorbe tu conciencia hacia ella. A partir de entonces, tú ya no estarás ahí. Habrás perdido la perspectiva de conciencia que tenías cuando empezaste a notar la alteración. Habrás abandonado el asiento de la conciencia objetiva desde el cual pudiste percibir que tu corazón empezaba a reaccionar. Y, en cambio, estarás implicado en las agitadas energías que surgen de él. Algún tiempo después regresarás al asiento del testigo y te darás cuenta de que no estabas allí. Entonces te darás cuenta de que estuviste totalmente extraviado en tu lío y desearás no haber dicho o hecho nada más que, más adelante, hayas de lamentar. Mirarás el reloj y verás que han pasado 5 minutos, o 1 hora, o incluso 1 año. Es posible perder la claridad durante un tiempo considerable. ¿A dónde fuiste durante ese tiempo? ¿Cómo regresaste? Lo que ahora realmente importa es que ves las cosas con claridad cuando no te vas a ninguna parte, cuando permaneces asentado en el asiento de la conciencia centrada, observando cómo algo impacta en tu lío. En tanto que te mantienes observando, no te extravías en ello. La clave está en comprender que, si no sueltas inmediatamente, el poder perturbador de la energía activada absorbe la atención de tu conciencia. A medida que tu conciencia se sumerge en la alteración, pierdes el claro asiento del testigo. Es algo que sucede instantáneamente, de modo que no te percatas de que te extravías, al igual que tampoco te das cuenta de que desapareces de la habitación en la que estás leyendo un libro o viendo un programa de televisión cuando te quedas absorto en la lectura o en el visionado. En tales situaciones pierdes simplemente el punto fijo y estable de conciencia desde el que eras objetivamente consciente de tu entorno. Tu conciencia abandona la posición centrada en la que eras testigo de las múltiples energías que te rodeaban y en cambio eres arrastrado a enfocarte en una sola de ellas, perdiendo de vista todas las demás. Normalmente el abandono del asiento de sí mismo no es un acto voluntario, sino que su causa reside en las leyes de la atracción. Según estas, la conciencia resulta siempre absorbida por el objeto más llamativo, como por ejemplo el dedo del pie que te han pisado, o bien un sonido agudo, o quizá tu corazón dolorido. La conciencia va al lugar que más le distrae, y esa ley opera tanto dentro como fuera. A esto nos referimos cuando decimos, por ejemplo, hacía tanto ruido que captó mi atención. Es decir,
El sonido estridente trajo la conciencia hacia él. Cuando uno de tus bloqueos recibe un impacto, se produce esa misma atracción y tu conciencia se ve entonces atraída hacia la fuente del malestar. De este modo, la conciencia abandona su asiento centrado y se centra, en cambio, en ese lugar. Cuando la incomodidad disminuye y te suelta, tu conciencia regresa de manera natural a su asiento superior. Ahí es donde permaneces asentado cuando no te distraen las perturbaciones. Pero, a pesar de la importancia que tiene este asiento superior, es igualmente importante percatarse de lo que sucede cuando te distrae una perturbación. Lo que sucede es que el asiento de tu conciencia cae hasta el lugar donde está ocurriendo la alteración y entonces el mundo entero parece diferente. Analicemos esta caída paso a paso. Empieza cuando sientes el tirón de esa energía que te altera, hasta que finalmente acabas por caer precisamente a un lugar al que en realidad no perteneces. El último lugar donde quisieras poner tu conciencia es allí abajo, pero es allí donde es llevada. Una vez en ese lugar, cuando miras el mundo desde tan abajo a través de tu energía alterada, todo está distorsionado por la neblina de tu alteración. Las cosas que te parecían preciosas ahora te parecen horribles. Las cosas que te gustaban ahora parecen oscuras y deprimentes. Pero en realidad no ha cambiado nada. Simplemente estás mirando la vida desde el lugar de la perturbación. Cada uno de estos cambios de percepción debería recordarte que has de soltar. En cuanto veas que ya no te gusta la gente que te solía gustar, tan pronto empieces a ver que tu vida parece muy diferente a como era, en cuanto todo empieza a parecerte negativo, suelta. Deberías haber soltado antes, pero no lo hiciste. El problema es que ahora es más difícil. Podrías haber tomado aire y haber soltado nada más empezar la perturbación. Ahora deberás hacer un duro esfuerzo si quieres regresar rápidamente al asiento previo de la conciencia sin tener que recorrer todo el ciclo. El ciclo del que hablamos es el tiempo que media entre el momento en que abandonas tu asiento de relativa claridad hasta que logras regresar a él. Este periodo de tiempo está determinado por la profundidad del bloqueo energético que causó la alteración inicial. Una vez activado el bloqueo debe seguir su curso. Si no sueltas te absorbe. Entonces ya no eres libre, estás atrapado. En cuanto te caes del asiento de relativa claridad, estás a merced de la energía alterada. Si ese bloqueo ha sido estimulado por una situación que tiene continuidad en el tiempo, puede atraparte allí abajo durante mucho tiempo. Si se trata de un suceso pasajero y la energía liberada por el bloqueo se disipa pronto, retornarás rápidamente. El punto esencial es que nada de ello está bajo tu control. Lo perdiste. Esta es la anatomía de la caída. Cuando estés en ese estado de alteración, tu tendencia será actuar con el fin de intentar arreglar las cosas. Pero, como no tienes la claridad necesaria para ver lo que está pasando, y lo único que quieres realmente es que se detenga la alteración, empiezas a echar mano de tus instintos de supervivencia. Tal vez sientas que tienes que hacer algo drástico, como abandonar a tu esposo o esposa, o cambiar de ciudad, o dejar el trabajo. La mente empieza a pensar todo tipo de cosas debido a que no le gusta ese espacio y quiere salir de él como sea. Una vez que has caído hasta ese punto, llega la crème de la crème. Imagina que
mientras estás perdido en la energía alterada, haces realmente una o varias de las cosas que tu mente te dice que hagas. Imagina, ¿qué pasaría si realmente dejaras tu trabajo o si decidieras, ya he tenido suficiente, ahora ella o él se va a enterar? No tienes ni idea de lo grande que es ese paso hacia abajo. Una cosa es que la perturbación se produzca dentro de ti, pero si permites que se exprese, desciendes a otro nivel tan pronto dejas que esa energía mueva tu cuerpo. Entonces es ya casi imposible soltar. Si empiezas a gritarle a alguien lo que sientes respecto a él o a ella, desde este estado de no claridad, involucras el corazón y la mente de esa persona en tu lío. Ahora están involucrados ambos egos, el tuyo y el de la otra persona. En cuanto exteriorices estas energías, querrás defender tus acciones y lograr que parezcan apropiadas. Pero la otra persona nunca pensará que son apropiadas. Ahora las fuerzas que te mantienen abajo son todavía mayores que antes. Primero has caído a la oscuridad y después has manifestado esa oscuridad. Al hacerlo, estás literalmente tomando la energía del bloqueo y se la estás transmitiendo a la otra persona. Cuando proyectas tu lío en el mundo, es como si pintaras el mundo con él. Viertes esa energía en tu entorno y ella acaba regresando a ti. Entonces te encuentras rodeado de gente que interactúa contigo de acuerdo a esa energía. Es simplemente un tipo más de contaminación medioambiental que sin duda afecta tu vida. Es así como se despliegan los ciclos negativos. Su despliegue reside en que has tomado una pieza de tu lío, que no es sino una alteración profundamente arraigada de tu pasado, y la has implantado en los corazones de los que te rodean. Pero antes o después, esa alteración acaba retornando a ti. Cualquier cosa que pongas fuera vuelve. Imagina lo que puede sucederle a una persona que se enoja terriblemente y vierte por completo sus energías alteradas sobre otra persona. ¿Qué crees que puede ocurrirle? Así es como la gente arruina sus relaciones y destruye sus vidas. ¿Hasta dónde puedes caer? Una vez que has caído, la primera vez, y te sientes debilitado por ello, cualquier otro de tus bloqueos puede ser golpeado y después otro. De este modo puedes seguir cayendo hasta que tu vida llegue a ser un caos absoluto. Puedes llegar a un punto en el que pierdas totalmente el control y pierdas completamente tu centro. En ese estado puede que tu previo asiento de claridad retorne de vez en cuando, pero ya no consigues mantenerlo. Ahora estás perdido. ¿Dudas acaso de que la activación de un único bloqueo en tu corazón puede causar una caída que dure toda la vida? Bueno, no lo dudes, porque es así. Y si todo lo que tuvieras que hacer para evitar eso fuese simplemente soltar desde un principio, si lo hicieras, irías hacia arriba, en lugar de caer. Así son las cosas. Es bueno que se active un bloqueo. Es el momento de abrirse internamente y liberar la energía bloqueada. Si sueltas y permites que se produzca internamente el proceso de purificación, esa energía bloqueada se libera. Cuando permites que fluya y se libere, esa energía se purifica y vuelve a fundirse con tu centro de conciencia. Entonces, te fortalece en lugar de debilitarte. Empiezas a subir más y más, cada vez más alto, y aprendes el secreto del ascenso. El secreto del ascenso consiste en no mirar nunca hacia abajo,
y en cambio mirar siempre hacia arriba. Pase lo que pase abajo, simplemente dirige tu mirada a lo alto y relaja tu corazón. Para afrontar la oscuridad no hace falta abandonar el asiento del sí mismo. La oscuridad se purificará por sí misma si se lo permites. Involucrarse con la oscuridad no la disipa, sino que la alimenta. No trates siquiera de perseguirla. Si ves que hay energías alteradas dentro de ti, estupendo. No creas que no te queda ningún bloqueo más que liberar. Solo asiéntate en el asiento de la conciencia y no lo abandones nunca. Pase lo que pase debajo de ti, abre el corazón y suelta. Tu corazón se purificará y nunca volverás a conocer una caída. Si caes alguna vez a lo largo del camino, simplemente levántate y olvídalo. Emplea esa lección para fortalecer tu resolución. Suelta en este mismo momento. No racionalices, no te culpes, no trates de entenderlo. No hagas nada, no hagas nada. Simplemente suelta de inmediato y deja que la energía regrese al centro más elevado de conciencia que pueda alcanzar. Si sientes vergüenza, suéltala. Si sientes miedo, suéltalo. Todo ello no son más que remanentes de la energía bloqueada que finalmente está siendo purificada. Suelta siempre, tan pronto te des cuenta de que no lo has hecho. No pierdas tiempo. Usa la energía para ascender. Tú eres un gran ser al que se le ha concedido la inmensa oportunidad de poder explorar más allá de sí mismo. Pasarás por momentos buenos y momentos malos, pero todo el proceso es muy emocionante. Ocurrirán toda clase de cosas, y eso es lo divertido del viaje. De modo que no caigas, suelta. Sea lo que sea, suéltalo. Cuanto más fuerte sea lo que suceda, mayor será la recompensa de soltar y peor la caída si no lo haces. La cosa es o blanco o negro, o sueltas o no sueltas. No hay término medio. Así que permitirte todos tus bloqueos y perturbaciones se convertirán en combustible para tu viaje. Aquello que te mantiene abajo puede convertirse en una poderosa fuerza que te eleve. Lo único que necesitas es estar dispuesto a realizar el ascenso.